En esta FIL Guadalajara de 2024, por primera vez se realizó un foro de audio exclusivamente para charlar sobre las posibilidades, las oportunidades, el negocio, lo actual, lo que viene, todo sobre audio. Tuvimos dentro de las jornadas profesionales mediodía de 9:30 de la mañana hasta 2 de la tarde para conversar sobre todo con distintos especialistas y referentes de este mercado y del mercado editorial en general. Empezamos la mañana con una keynote de Javier Zelaya, donde nos compartió, como siempre, información, datos duros de lo que está pasando hoy por hoy en el mercado en general del audiolibro y sobre todo el mercado en español, y nos dio sus conclusiones y sus consejos para poder crecer en este mercado para que realmente sea un negocio exitoso para todos. En principio, algo en lo que en general los que estamos en esto estamos súper de acuerdo, que es que no todos los modelos funcionan para todos los mercados. Hay que evaluar justamente cuáles son los modelos de consumo que están eligiendo los consumidores, los audiolectores, la cantidad de títulos que tenemos. Todo eso influye para elegir qué tipo de modelo es el mejor o el que mejor funciona para cada uno de los mercados. Y dentro de cada uno de los mercados tampoco es necesario que haya un solo modelo. Puede convivir muchísimos modelos porque justamente la gente, hoy por hoy, los audiolectores, los consumidores, eligen de qué manera quieren leer, de qué manera quieren escuchar, de qué manera quieren consumir los contenidos, y cuanto más oferta le demos, más fácil va a ser que escuchen ese contenido que nosotros tenemos para ofrecer. Otra de las cuestiones que nombró y que creo que tiene que ser algo que tenemos que tener en cuenta todos los que estamos trabajando en esta industria o los que queremos ingresar, es que hay un consenso que a partir de los 100.000 títulos es cuando hay un negocio atractivo para todos los actores, todos los players que estamos en este negocio. No nos falta tanto, estamos aproximadamente en unos 50.000 títulos. Es cierto que nos llevaron 5 o 6 años llegar a los 50.000 títulos, pero en los últimos años la evolución de los catálogos ha crecido muchísimo, entonces no nos falta tanto. Pongámonos entre todos esta meta para llegar a estos 100.000 títulos lo antes posible y realmente empezar a disfrutar de estas posibilidades y oportunidades que nos da este nuevo formato. Javier también nos vuelve a decir, porque eso es algo que venimos escuchando desde que se inició el mercado en español del audiolibro, que el modelo de suscripción es el modelo que hoy por hoy se impone como modelo de consumo para los audiolibros en español. Entonces, también es importante que tanto los agentes como los editores apoyemos estos nuevos modelos de negocio, estos nuevos modelos de consumo, para que no se establezca una posición dominante como ha pasado en otros formatos. En el foro también hablamos de derechos. Tuvimos una mesa con agentes, editores y plataformas donde hablamos específicamente de los derechos de audio. Es la parte quizás más aburrida, pero es lo primero que tenemos que mirar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como editores es revisar nuestros contratos, estar seguros de que tenemos los derechos, sobre todo para streaming, que es justamente el modelo de suscripción que es dominante en español, que estemos seguros que está ese derecho, o si no conseguirlo, y también la cantidad de años que nosotros tenemos en el contrato para explotar ese derecho, porque como justamente es un mercado nuevo, nos va a llevar algunos 2-3 años recuperar la inversión, y por eso es importante tener la suficiente cantidad de años para explotarlo. Y otra de las cuestiones que surgió en esta mesa, sobre todo, fue el tema de las liquidaciones. Es algo que tanto agentes, editores, autores, como las plataformas, tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que empezar a ser más claros con las liquidaciones en estos nuevos modelos de negocio. Las plataformas es importante que tengan esta voluntad de explicar, de hacer lo más claro posible esta información, los reportes y los informes que envían a los editores, y también de explicar. Vamos a tener todo un primer momento de explicar a editores y autores y agentes de dónde salen los números, qué es lo que quiere decir cada uno de estos números, de dónde salen los ingresos. Y por otro lado, editores, autores y agentes también tener esa misma voluntad de aceptar
de estar abiertos a estos nuevos modelos y establecer este diálogo con plataformas para justamente encontrar un punto en común donde estemos todos conformes con esa información que recibimos. También hablamos dentro del foro de la creación de un catálogo sonoro, desde el lado de los editores y desde el lado de los productores. Desde el lado de los editores, una de las cuestiones que más se recomendó fue, bueno, para crear un catálogo sonoro, empecemos con los títulos que mejor nos funcionan en otros formatos. Si funciona en papel, si funciona en ebook, es bastante probable que funcione en audiolibro también. La editorial tiene que comprometerse con ese catálogo sonoro, tiene que cumplir su rol editorial en esta elección y en este acompañamiento al productor a que elija para que realmente sea un producto de la editorial. Es un formato más que todos coinciden, los que empezaron con esto, que les atrajo nuevas audiencias. Es casi lo más importante que se habla dentro del negocio del audiolibro, dentro de la industria. Nos trae nuevas audiencias, lectores que no teníamos en otros formatos. Y por eso es súper importante que el editor se involucre en esta creación del catálogo dentro del área editorial, del área que le compete, que pueda encontrar un partner de producción confiable, que tenga experiencia, que lo pueda asesorar, que le permita participar y acompañar y que se involucre en cuestiones, por ejemplo, como la elección de la voz, que es súper importante, como el estilo de interpretación y sobre todo en la preproducción. Eso coincidieron mucho en el panel que hablaron los productores. Cuando se involucra la editorial en la preproducción, ¿qué significa esto? Que revisa el texto para ver si necesita alguna adaptación, decide junto con el productor qué se lee y qué no, cómo se pronuncian los nombres. Cuando el editor se involucra en todo este proceso de preproducción, el audiolibro sale mucho mejor, más rápido y eso significa mayores ingresos para todos. Una cuestión en la que enfatizó mucho, por ejemplo, René López de Storytel, que también tenemos una entrevista en el canal que los invito a escuchar porque lo dice con mayor profundidad y nos da muchos más consejos, habló sobre la importancia de la narración. Él nos dice, nos asegura por su experiencia en la plataforma Storytel, que ya lleva 6 años en México y en Latinoamérica, que una buena narración es lo más importante para el éxito de un audiolibro. Él nos dice que un buen narrador mejora un texto quizás mediocre y un mal narrador puede destruir un buen texto. También tuvimos una presentación de Audible, que ya tiene su content manager en México, que es Ana Sofía Sánchez, quien dio la keynote. Ana Sofía se centró sobre todo en los beneficios del formato para el editor, pero también el encanto que tiene el formato audiolibro para los lectores. Uno de los datos que nos compartió es que la mayoría de los usuarios de Audible son lectores. Leen también en otros formatos, en papel y en ebook. Y también escuchamos a Michelle Cobb, directora ejecutiva de la APA, la Asociación de Editores de Audio de Estados Unidos, que nos dio varios datos, pero sobre todo se enfocó en el consumo de audiolibros en español en Estados Unidos, que está creciendo, que nos demuestra que realmente tenemos una oportunidad y un negocio para nuestro idioma en Estados Unidos, pero que también coincide que es fundamental aumentar el volumen. En inglés nos multiplican el volumen, entonces al haber más oferta, obviamente hay más negocio. Hay audiolectores en Estados Unidos que quieren escuchar audiolibros en español. Tenemos que darle más volumen para que realmente sea atractivo para esos audiolectores. Y terminamos el foro de audio de PIL con una excelente noticia. La Feria de Guadalajara confirmó que el año próximo se va a volver a hacer y que probablemente, seguramente tendremos más tiempo, un día completo y quizás un poquito más, con además de charlas, talleres, cuestiones prácticas para que todos los editores que están empezando, que están en este camino o que quieren empezar, puedan capacitarse y aprender con los profesionales que ya tienen experiencia en este formato. Estuvimos con Elena Bazán de la editorial Audiolibre, que fue una de las organizadoras del foro de Audiofil. Conversamos con ella y esto nos contaba sobre sus conclusiones y sobre lo que tienen pensado para el foro de audio para este año 2025. Muchas gracias.
Antes de contar del foro, Elena, contanos un poquito tu trayectoria, cómo es tu camino en esta industria. Claro que sí. Bueno, primero, gracias por esta entrevista, Eugenia. Tú y yo, para quienes no lo saben, pero hemos hablado de temas sonoros desde hace muchos años, intentando impulsar cada vez más esta conversación. Entonces, para mí, que el día de hoy, después del foro Audiofil, estemos conversando, me parece que significa que lo hemos logrado, ¿no? Posicionar más el tema sonoro. Yo soy editora, autora y soy gestora de contenidos editoriales. He trabajado en la industria editorial durante ya poco más de 14 años y en los últimos años me he especializado en formatos digitales. Esto es libro electrónico y los formatos sonoros muy diversos, específicamente audiolibro y podcast. Al día de hoy soy líder de producción editorial en Editorial Audiolibre y es una empresa que coorganizó el foro Audiofil junto con Phil Guadalajara. Genial. ¿Y cuáles fueron tus expectativas? O sea, ¿qué motivó primero, hacer a organizar toda esta movida que lleva un esfuerzo y lleva mucho tiempo y mucha energía? ¿Y cuáles fueron tus expectativas y si se cumplieron? Bueno, voy desde el entusiasmo. Sí, se cumplió muchísimo y más de lo que esperábamos. El foro Audiofil es un esfuerzo de profesionalizar el tema sonoro dentro de la industria. El acercamiento de Editorial Audiolibre a la FIL Guadalajara con Armando Montes de Santiago y su equipazo fue muy directo, muy sencillo, porque la FIL Guadalajara ya sabía, ya entendía, ya tenía la visión de que el audio es una conversación dentro de la FIL Guadalajara. Si bien ya llevaban años con espacios de audio en algún panel, en algún evento, en alguna conversación, no teníamos un espacio exclusivo y sobre todo amplio. Entonces, cuando tocamos la puerta con la FIL Guadalajara para hablar del foro audio, fue inmediata la respuesta y así en 2024 inauguramos el primer foro audio FIL con una media jornada de 9:45 a 2 de la tarde. Fue una jornada intensa, 3 keynotes, 3 ponencias magistrales y 3 paneles con diversos expertos y expertas. En total tuvimos a 18 participantes, tú entre estas grandes personalidades de la industria de México, España, Argentina y Estados Unidos. Así que lo primero que esperábamos era que se realizara. Lo logramos con un gran equipo, con la FIL Guadalajara. Y lo segundo es que despertara el suficiente interés para continuar la conversación. Así que yo me atrevo a decir que el logro más grande del Foro Audio es que existe ahora el Foro Audio 2025. En la conclusión, en la clausura de este año, anunciamos que el próximo año habrá Foro Audio en la FIL Guadalajara, en el Foro de Industria y en una jornada más amplia. Lo que quiere decir que estamos creando industria sonora. Lo que me llamó muchísimo la atención es que, el foro siempre estaba lleno, siempre había muchísima gente y nos pasó que después en las siguientes reuniones, muchas de las personas que por ahí yo no las había visto, porque estábamos en el panel o estábamos prestando atención a quien estaba hablando, me comentaban, estuve en el foro, te vi en el foro, o sea, vi la charla tal del foro. Muchas personas que incluso todavía no están en esta industria o editores que recién están empezando a pensar o a imaginarse cómo sería su catálogo, su paso al universo sonoro, pero evidentemente hay un interés creciente. Como dijimos ya varias veces durante estos días, ya hay una industria que tiene que crecer, para afianzarse necesita más volumen sobre todo y más involucramiento de los editores en este formato, pero ya existe, ya está, ya tenemos plataformas que operan en México y en América Latina, tenemos editoriales que ya son solo de audio como Audiolibre, tenemos muchos estudios profesionales que están trabajando muy bien en la producción y editores que se están involucrando, que están directamente, o sea, así como hace unos años por ahí tenían más recelo o no sabían exactamente cómo empezar y por ahí cedían sus derechos, hoy por hoy hay muchos editores que eligen hacerlo por ellos mismos y conservar su catálogo y conservar sus autores en este formato también. Así que la verdad es que para nosotros fue muy emocionante participar del foro, saber que existe y muchas gracias por invitarnos y por hacer posible también este evento tan importante. Al contrario, gracias porque fue de los primeros correos que escribí para establecer mesas y conversaciones fue a ustedes, a Reading You, porque yo sé que tiene una trayectoria y además quiero destacar nuestros colegas de otros países que vienen a México, que nos cuentan cómo se está haciendo, cómo son sus industrias, porque recordemos que cuando hablamos de mercados tiene que ser local y regional, ¿no? Tendríamos que mirar todo. Entonces, gracias por estar aquí.
Y pues la meta del foro también era acercar, ¿no? Principalmente acercar. Como tú dices, ya existe una industria, pero no estamos todas las personas creándola, aprendamos a crear o acercarnos a los profesionistas que la crean, ¿no? Entonces creo que eso fue el gran triunfo. Me atrevo a decirlo con esas palabras. Totalmente. Es el momento de conversar, de compartir y de colaborar entre nosotros. Cuando tengamos una industria súper pujante, ahí competiremos. Pero creémosla todo bien, pero creémosla entre todos, colaboremos entre todos para que realmente sea una industria que sea como pasa en otros países con otras regiones, que sigue creciendo a 2 dígitos por año, que genera ingresos para los editores y para la industria y para otros creadores de contenido también que no pensaban y que sobre todo nos trae nuevas audiencias. Claro, muy de acuerdo. Pues nos vemos el próximo año en Nos vemos el Guadalajara. próximo año, sí, por supuesto.